Hola y bienvenidos sean todos a este nuevo video. Hace tiempo no hacía un nuevo trabajo, en parte porque he estado muy ocupado y en parte debido a la intensificación de la censura de parte de YouTube. Pero aquí seguiremos. Como habrán visto en el título, iniciamos una serie de videos cuyo propósito es, además de meternos en camisa de 11 varas, así se dice en Colombia cuando se está a punto de meterse en un lío monumental, también se quiere cuestionar con argumentos y evidencias, espero contundentes, que existen axiomas y verdades que nos han hecho creer como incuestionables y que resulta que son en su gran mayoría pura macumba, basura o mentiras monumentales. Nos engañan de la forma más vil y descarada, y tristemente la mayoría de la gente no quiere aceptar eso y se sigue aferrando a esos dogmas mentirosos porque les resulta más cómodo no tener que investigar o les duele chocarse con la dura realidad. Lo más grave es que, como en el caso del video que ahora nos convoca, esas mentiras se emplean como justificación o plataforma argumentativa de decisiones que a la postre terminan causando miseria, muertes o atraso y subdesarrollo para países enteros. Bueno, entremos en materia. El problema de la sobrepoblación. Creo que nadie es ajeno a ese gran temor creado sobre el tema de la sobrepoblación. Uno de los primeros que planteó el problema de la sobrepoblación fue Thomas Malthus, un clérigo anglicano que en 1798 publicó en Inglaterra su célebre libro Ensayo sobre el principio de la población. Su principal postulado fue que mientras la población crecía exponencialmente, la producción alimentaria apenas crecía en progresión aritmética, por lo que pronto las necesidades alimentarias de los seres humanos rebasarían la capacidad de producir alimentos, de forma que el resultado evidente era que habría tal escasez de alimentos que terminaríamos en una gran hambruna global para mediados del siglo XIX. Incluso Malthus llegó a decir que el mundo estaría sin alimentos para el año 1890. La gran hambruna predicha por Malthus jamás se produjo, mostrando que eran puras paparruchadas. Charles Darwin, aquel héroe de la ciencia al que se le atribuye la teoría de la evolución, basó buena parte de sus postulados en Malthus y en otro célebre eugenista llamado Adam Smith, padre de la llamada economía científica. Los tres más o menos contemporáneos, todos ricos y famosos, y todos desde cada uno de sus campos, simpatizantes de ideas liberales, esclavistas y de superioridad racial, amparadas en el principio de la supervivencia del más fuerte, como catalizador natural de los procesos humanos y animales. Otro datico: Darwin tenía lo mismo de científico que un fabricante de empanadas. Y con eso no quiero decir que fabricar empanadas no tenga su ciencia, ni descalificar al empanadero, sino que quienes controlan la historia enaltecieron como un héroe de la ciencia a un tipo que tenía más de eugenista que de científico realmente. Otros que más recientemente han desarrollado estos postulados malthusianos son el señor Paul Ehrlich y otro un poco más reciente, un tipo llamado Garrett Hardin, al que muchos catalogan como el Malthus moderno. Estos tipos afirmaron en su momento que la Tierra ya había sobrepasado o ha sobrepasado su capacidad de producción alimentaria y de sustentabilidad. Demostraré con datos inequívocos que eso es totalmente falso. Pero volvamos al origen. Volvamos al señor Malthus. Estas son algunas de las frases de esta eminencia de la economía y la demografía, que además se desempeñaba como pastor anglicano. El poder de la población es tan superior al poder de la tierra para producir subsistencia para el hombre, que la muerte prematura se debe, de alguna forma u otra, a la raza humana. En lugar de recomendar la limpieza a los pobres, debemos fomentar los hábitos contrarios. En nuestras ciudades deberíamos hacer las calles más estrechas, amontonar a más personas en las casas y cortejar el regreso de la plaga. En el país deberíamos construir nuestros pueblos cerca de piscinas estancadas y, en particular, alentar los asentamientos en todas las situaciones más pantanosas e insalubres. Y esta última como para cerrar. Pero sobre todo, debemos rechazar remedios específicos para las enfermedades que asolan y contener a los más benévolos
que muy equivocadamente creen que están haciendo un servicio a la humanidad proyectando planes para la extirpación total de los trastornos particulares. Ha hablado su eminencia, al que tantos globalistas como doña Christine Lagarde, directora actual del FMI, le hacen venias y secundan con frases como esta. Esto lo dijo Christine Lagarde. Los ancianos viven demasiado y esto es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Y esto lo dice una señora que hoy cuenta con 63 años y está llegando a esa ancianidad que le repulsa tanto cuando se trata de los demás. Al menos el señor Garrett Hardin, el que mencioné hace un rato, se quitó la vida a los 88 años. Aunque esperó bastante, al menos fue medianamente consecuente con su pensar. Esperemos que esta venerable anciana, la señora Lagarde, actúe también en consecuencia con su pensamiento e imite ojalá al señor Garrett Hardin. Pero bueno, vamos por partes. Primero que todo, ¿es verdad que no hay cama para tanta gente? Según datos del Worldometers, cuyo link dejaré en la descripción del video, hoy cuando escribo este guión, somos 7.682.246.250 personas y contando sobre el planeta Tierra, y nos aterran con la idea de que llegaremos a las 9.000 millones de almas para el 2050. Siguiendo con la retórica oficial y según datos sustentados en proyecciones realizadas por la CIA, en el mundo nacen 372.960 personas y mueren 155.520 cada día aproximadamente. Es decir, según este informe, cada día hay 217.440 personas más en el mundo. Dicho de otra forma, la ratio o cociente de nacimientos muerte por día es de 2.39 nacimientos por cada muerte. La primera pregunta es si podemos confiar en estos datos. Al fin de cuentas, son proyecciones que de por sí pueden ser manipuladas, por eso que llamamos ciencia oficial. Por dar solo un datico, los censos no son confiables. En Colombia, en el censo de 2005, se afirmó con toda propiedad que éramos cerca de 43 millones de personas en el 2005. ¿Quién puso en duda ese dato? Nadie. Luego, con el más reciente dato del censo de 2018, es decir, del año pasado, se concluyó que tanto las cifras del 2005 como las proyecciones de crecimiento poblacional realizadas en ese momento estaban erradas de cabo a rabo, es decir, eran incorrectas o fueron manipuladas. Si para el 2018 se proyectaba que bordearíamos los 50 millones de colombianos, resulta que en el censo de ese año se contabilizaron apenas 44 millones y millones, como diría Maduro, o sea, 6 millones menos de lo proyectado. Y esto es grave, porque a partir de esas cifras poblacionales se establecen políticas públicas e inversiones cuantiosas. Incluso se definen topes electorales que pueden determinar, por ejemplo, que un referendo, como el de la consulta anticorrupción, o como el del sí o el no del proceso de paz, fueran aprobados o no. Esos errores en los censos no son para nada infrecuentes, lo que no deja de ser raro, tomando en cuenta que la humanidad lleva haciendo censos desde la civilización romana o antes. Pero bueno, en ánimo de la discusión, vamos a depositar nuestra fe en esas cifras y asumamos que en efecto estamos casi llegando a las 7.700 millones de personas. Aunque la cifra a muchos les parezca escandalosa, resulta que estamos lejos, pero lejos, de que no quepamos en este ancho mundo. Claro, como suele suceder cuando se le presentan a la gente estos datos, se le muestran gráficos o información que, si bien pueden ser ciertos, pueden tener diferentes lecturas o formas de presentación más o menos dramáticos, dependiendo de la intención de quien las presenta. En eso el payaso venerado por tantos, el graduado de científico y ganador del Nobel gracias a un documental, el señor Al Gore, es un experto. Por darles un ejemplo, miren esta gráfica. Si los 7.700 millones de personas que se supone que casi somos hoy, hiciéramos un gran círculo tomados de la mano, tendríamos que salirnos del planeta Tierra y sobrepasaríamos de lejos la órbita lunar. Pero si en vez de representar esos 7.700 millones de personas, de esa forma,
Nos los imaginamos uno parado sobre los hombros del otro. Cabríamos en un cubo de menos de 1 kilómetro cúbico. En ambas gráficas se representa a los mismos 7.700 millones de personas, pero la forma de hacerlo cambia toda la perspectiva del asunto y se manipula de una u otra forma según la intención de quien presenta la información. Pero hay un dato que en realidad me dejó pasmado y que demuestra sin lugar a dudas que la sobrepoblación es pura retórica desde el punto de vista del espacio disponible. Y es que uno oye decir que pronto no cabremos en este planeta, porque nos reproducimos como conejos. ¿En serio? Veamos la cosa desde una perspectiva más realista y más situacional. Desde que nos mamamos de las cuevas y aprendimos a hacer casas, los humanos modernos necesitamos una vivienda. Entonces, a portas de ser 7.700 millones de personas, ¿será que podemos darle vivienda a todos? Mire cómo es el tamaño de la mentira de la sobrepoblación desde la perspectiva del espacio disponible. Resulta que si a cada una de esas 7.700 millones de personas se le diera una pequeña casa con un jardincito, asumo que más bien modesto, se las podría concentrar en un área tan reducida como lo comprendido en los estados de Texas, California, Nuevo México y Arizona, que no llega a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Algunos dirán y sacarán las cuentas y dirán que el dato es absurdo, pero más allá de que cuadren las cuentas o no, la conclusión es obvia. En un planeta con 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, y de los cuales 153 millones son área terrestre, difícilmente tendremos problemas de espacio. Eso sin contar que hoy tenemos tecnologías que hacen posible construir viviendas en los océanos, y que podemos hacer rascacielos que pueden llegar al kilómetro de altura. Es más, si son acuciosos al investigar el tema del crecimiento poblacional, van a encontrar teorías como la de la transición demográfica, que explica las sucesivas fases por las que ha pasado una población en función de la natalidad, la mortalidad y su resultado, el crecimiento vegetativo o natural, que así lo llaman. Pues resulta que según esta teoría, esta sí científica, las predicciones apuntan más a que para el 2200 la población mundial se reduciría a más o menos 4.000 millones de personas, si sigue la progresión como va. Es decir, casi la mitad de los que se supone que somos hoy. Esto básicamente porque los índices de las tasas de natalidad vienen decreciendo sustancialmente en las últimas décadas, en gran medida gracias a la educación, y esto, aunque con variaciones, se viene presentando en todos los continentes del globo. Y uno lo puede ver en su propia familia. Si antes los padres tenían entre 4 y 5 hijos, que es el caso de mi familia, por ejemplo, hoy lo más común son la parejita, a menos de que sean mormones, por supuesto. Incluso cada vez es más común en las parejas jóvenes la idea de no tener hijos. La cosa es que si esta tendencia que pueden ver en la gráfica que les estoy mostrando ahorita se mantiene o se radicaliza, como sería lo esperable, para el 2200 los márgenes de esa transición demográfica serían negativos. Bueno, una vez establecido que el problema no es de espacio y que existe una gran manipulación en el manejo de las cifras y las proyecciones, pasemos al tema más determinante del terrorismo relacionado con la sobrepoblación mundial. Y ese es el problema de la crisis alimentaria futura. Nos dicen los fatalistas que si no hacemos algo ahora, en cosa de unas pocas décadas, la humanidad está destinada a la hambruna. Incluso nos dicen que llegamos al límite de producción y que los alimentos que hoy en día producimos son insuficientes para la humanidad actual. Mentiras y más mentiras. Analicemos el tema a la luz de los casi 7.700 millones de almas que supuestamente somos hoy. Un datico antes. A principios de 1970, el economista Colin Clark calculó que todos nosotros podríamos, en teoría, sobrevivir con solo 27 metros cuadrados de tierra cultivada por cabeza. ¿No me creen? O bueno, ¿no le creen al amigo Colin? Veamos las proyecciones numéricas que lo demuestran. En promedio, cada uno de nosotros necesitamos 2.500 calorías diarias de alimento.
lo cual equivale a unos 685 gramos de grano. Si lo duplicamos para obtener algo de combustible, fibra y proteína animal, nos salen 1370 gramos de grano. De acuerdo con sus cuentas, las de Clark, el ritmo más acelerado de fotosíntesis en una tierra rica en nutrientes y correctamente irrigada es de 350 gramos por metro cuadrado al día, pero ese número puede ser reducido hasta 50 cuando se consideran los mejores resultados que la agricultura puede alcanzar en grandes superficies de cultivo. Así que para cultivar los 1370 gramos que una persona necesita diariamente, son necesarios 27.4 metros cuadrados. Haga la cuenta. Utilizando esta base y con la productividad promedio que se lograba en los años 70, que era menor que la que hay hoy en día, cuando Clark vivía, él calculó que el mundo podría alimentar 35.000 millones de bocas. ¿Cómo la ven? Más daticos, estos más actualizados. Según un tipo llamado Matt Ridley, un reconocido escritor y científico británico, en 2004 se cosecharon en el mundo unos 2.000 millones de toneladas de arroz, trigo y maíz, en aproximadamente 500 millones de hectáreas de tierra, una productividad promedio de 4 toneladas por hectárea. Esos tres cultivos constituyeron aproximadamente 2/3 de la comida del mundo. Hago una aclaración. En 2004 éramos aproximadamente 6.200 millones de personas. De ahí viene esa cuenta. Lo cual equivalía a alimentar un poco más de 4.000 millones de personas. Así que una hectárea alimentaba a unas 8 personas. Lo que significa que cada una de esas 8 requería aproximadamente de 1.250 metros cuadrados. Pero póngale cuidado a este datillo. Si nos vamos a cifras del 2016, suministradas por el Banco Mundial, que aquí les muestro en esta gráfica, tenemos que el área agrícola disponible en el mundo supera los 48.600.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo así que ya llegamos al límite de producción agrícola mundial? La producción de alimentos está aumentando desde los años 50, especialmente en los últimos 30 años, a un ritmo tan rápido que ha superado el crecimiento de la población. Entonces ninguno de los 7.700 millones de personas que supuestamente habitamos este planeta hoy debería pasar hambre. Sin embargo, se calcula que cerca de 100 millones de personas no tienen acceso regular a alimentos. Surge la pregunta obvia, con base en los datos que di previamente: ¿por qué carajos pasa esto? Aunque es un tema que espero profundizar en el futuro, buena parte de la explicación, si no toda, radica en este maldito modelo económico que opera en este mundo de mierda, que fomenta la especulación financiera de los mercados. Poco importa si hablamos de petróleo, diamantes, alimentos o agua, todo es susceptible de transarse en la bolsa, y eso es precisamente lo que está pasando hoy en día, y desde hace varios años con los alimentos. Por darles un datico más, hoy en día los fondos de inversión controlan entre el 50 y el 60% del trigo comercializado en los mercados mundiales de alimentos más grandes. Pero adicionalmente a este absurdo panorama mercantilista, resulta que cada año los seres inhumanos desperdiciamos 1.300 millones de toneladas de comida. Se botan a la física basura. Por supuesto, hablamos de alimentos que aún no se han deteriorado y son perfectamente comestibles. Eso sinceramente es criminal. Según el DNP, en Colombia, se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de comida al año, lo que representa el 34% del total de los alimentos que el país podría consumir durante ese año. Es decir que por cada 3 toneladas de comida disponible en Colombia, 1 tonelada va a la basura. De esas casi 10 toneladas, el 40.5% se pierden en la etapa de producción agropecuaria, el 19.8% en el proceso de postcosecha y almacenamiento, y el 3.5% en los procesos de procesamiento industrial. Es decir, casi el 65% se desperdicia antes de llegar al consumidor.
Aproximadamente el 20% de comida que termina en la basura es desechada en los supermercados. Pero hay otra variable quizá más criminal que cualquier otra, y es la especulación financiera con los productos alimenticios. Los alimentos se han convertido en algo transable en los mercados financieros, por lo que en las últimas décadas ha prosperado un lucrativo negocio para los que especulan con los precios de los alimentos, lo cual ha disparado significativamente su precio. Las materias primas, y con ellas los alimentos, se han convertido en un valor de refugio para muchos inversores, especialmente después del desplome de las .com en el inicio del siglo XXI. Esas políticas especulativas neoliberales, en las que importa más la ganancia y el crecimiento del mercado, llegan a ser muchas veces inhumanas y son frecuentemente impulsadas por las máximas instancias del poder. Un ejemplo que debería enardecer de rabia es el caso de Haití. Hasta hace pocas décadas, Haití se autoabastecía de arroz. En 1994, un programa del FMI obligó a este país a liberalizar su mercado y los obligó a comprar el arroz barato importado de Estados Unidos, lo cual generó que la producción local arrocera colapsara. Ahora los precios del arroz aumentaron en un 50% el año pasado, y el haitiano medio no puede comprarlo. Un aspecto que también podría estar jugando un papel importante en la subida de precios de ciertos alimentos es la producción de biocombustibles, bioetanol o biodiesel. En algunos países, en especial en aquellos donde las multinacionales tienen gran injerencia, se dejan de sembrar alimentos para darle paso a las grandes extensiones de palma africana y otras materias primas que se emplean en la producción masiva de biocombustibles. Incluso en algunos países, como sucedió en Colombia, grupos de paramilitares auspiciados por grandes terratenientes y políticos corruptos genocidas propiciaron el desplazamiento de millones de campesinos para apropiarse de sus tierras y así poder emprender grandes megaproyectos agroindustriales de palma para satisfacer la demanda de biocombustibles. Aunque eso es harina de otro costal, bien valdría la pena suscitar una discusión al respecto y que el tema deje de estar invisibilizado. Pasemos al otro gran tema que sale a relucir cuando se discute sobre la sobrepoblación mundial: el agua. ¿Será que moriremos de sed en pocos años? La superficie de la Tierra está cubierta de agua en un 70%, y tan solo el 30% es tierra firme. Ese 70% de agua equivale a casi 1.386 kilómetros cúbicos de agua. Aunque es un montón de agua, en términos de sostenibilidad humana, la cosa se complica, porque más del 97% de esa agua es agua salada presente en mares y océanos. Tan solo queda un 2,5% de agua dulce, algo así como 35 millones de kilómetros cúbicos de agua, que está concentrada en su mayoría en los casquetes polares y en depósitos de agua subterránea. Apenas un 0,015% de agua dulce es de fácil acceso en ríos y lagos. Esos son, mal contados, unos 178.000 kilómetros cúbicos de agua. A esa baja disponibilidad comparativa de agua dulce, súmele que buena parte del agua de ríos, lagos y lagunas la hemos contaminado y la seguimos contaminando de la forma más absurda e irracional. Pero entonces, ante este oscuro panorama, ¿todo indicaría que efectivamente nos abocamos a la extinción por falta de agua? La respuesta es sí y no. Los seres humanos actualmente consumimos algo así como 4.700 kilómetros cúbicos de agua dulce cada año. Es decir, más o menos el 3% del agua dulce disponible en ríos, lagos y lagunas, que es la que nos es más accesible. Pero el quid del asunto no está en ese dato, sino en una información que para efecto de este análisis es determinante, y es que el agua, además de ser un recurso finito, también es un recurso renovable, lo que significa que aunque lo consumamos, se produce de nuevo de forma natural, tiene un ciclo natural de renovación constante mediante las lluvias y nevadas. De hecho, cada año se renuevan aproximadamente 108.000 kilómetros cúbicos de agua,
lo que resultaría suficiente para calmar la sed de los humanos y las otras especies que habitamos este planeta de sobra. Entonces, el riesgo para la humanidad y para el resto de las especies que dependemos del agua dulce no está tanto en que se nos acabe el agua disponible, máxime si tenemos en cuenta que desde hace tiempo contamos con la tecnología para desalinizar el agua de mares y océanos. Aunque nos dicen que este proceso es demasiado costoso, la verdad es que si uno se pone a ver cómo es la cosa, desde un punto de vista totalmente neófito, esto podría cuestionarse, ya que al fin de cuentas, lo único que hay que hacer es empujar a presión el agua salobre por unas membranas que actúan como filtros, reteniendo la sal y dejando pasar el agua. Entonces, ¿qué será lo costoso? ¿Construir la planta? Veamos. Una planta pequeña suficiente para atender las necesidades de 7.500 personas puede costar más o menos 600 millones de pesos, algo así como $227.000. Eso era lo que costaba una planta desaladora donada por el gobierno coreano a Colombia para atender la urgente necesidad de agua de una comunidad wayú en La Guajira. Esa planta genera 150.000 litros de agua potable diariamente. Claro, una planta desaladora a gran escala debe ser cosa de algunos cientos de millones de dólares, quizás. Pero más allá de la proyección financiera me pregunto, si estamos dispuestos a hacer enormes estadios de fútbol de cientos de millones de dólares, o grandes oleoductos transatlánticos de miles de millones, ¿no estamos dispuestos a invertir unos miles de millones para plantas desaladoras en el mundo? Yo sé que a estas alturas debe haber más de un indignado conmigo, que debe estar pensando que soy un antiecologista, o que mis palabras se interpreten como que estoy negando que hay muchas personas en este planeta que padecen por no tener acceso regular al agua. Nadie está negando esa terrible verdad. Tristemente es así. Es más, estoy convencido de que las guerras futuras serán más por el agua que por el petróleo. Pero ese panorama de escasez y conflicto presente y futuro, ¿es debido a la sobrepoblación? No, señor. Y el primer sustento para esa negación es el análisis anterior sobre la posibilidad de desalinizar con la que contamos hoy y el inmenso potencial de agua de mar que contiene este planeta. ¿Por qué no se invierte masiva y globalmente en esas plantas desaladoras en vez de gastarnos miles de millones de dólares en oleoductos para llevar petróleo? ¿Por qué los gobiernos no invierten en acueductos? Y para los que traigan a discusión la importancia que tiene en nuestra vida moderna el petróleo y sus derivados, especialmente para el transporte y nuestra propia movilidad, les recuerdo que desde hace más de 100 años se inventaron tecnologías sustitutivas como los motores enteramente eléctricos o aquellos que funcionan a partir de hidrógeno. ¿Qué hubiera pasado con esta humanidad y con este planeta si desde hace 40 o 50 años hubiésemos impulsado estas tecnologías o la transmisión inalámbrica de energía eléctrica inventada por Nikola Tesla hace más de 100 años? Y a esto es a lo que quiero llegar con mi planteamiento. El problema no es de falta de recursos o de que exista poca agua en el planeta para todos los que hoy la habitamos, o para los 9.000 o 15.000 millones que la habiten en un futuro. El problema es de un sistema económico y social que cada vez se orienta más a priorizar esa mal llamada economía de mercado por sobre las necesidades fundamentales del ser humano, y a una agenda globalista neoliberal impulsada por unos pocos poderosos y avariciosos. En algún momento se volvió más importante mejorar el PIB de una nación o rentabilizar el negocio de unos cuantos poderosos que la muerte de 4.700 niños indígenas por hambre y sed. Con esto hablo de mi país Colombia a manera de ejemplo, en donde por atender el negocio de la extracción de carbón, los gobiernos neoliberales de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos autorizaron la desviación de un río, el río Rancherías, en La Guajira, una de las regiones más desérticas del país, para permitir que la multinacional Drummond extrajera el carbón presente en el lecho del río y también para que sus aguas, que antes irrigaban los cultivos y casas de los indígenas wayú, ahora sirvieran de elemento de base
del proceso extractivo del carbón que terminaría en la gran industria norteamericana y europea. Se volvió más importante proyectar puntos de crecimiento económico que valían a los ojos de la opinión pública, de los medios y de las calificadoras de riesgo internacional una administración de tal o cual presidente o tal o cual ministro de Economía, así eso se haya logrado o se pueda lograr a costa de contaminar con el fracking las preciadas y escasas reservas de agua que reposan en los acuíferos subterráneos. Este sistema desalmado que pone en el pedestal al mercado por sobre el ser humano es el que desde hace décadas y hasta hoy continúa una agresiva campaña en pro de la privatización del agua, enmarcándola como cualquier otra mercancía transable en la bolsa y que busca a toda costa despojarla de su carácter como derecho humano universal. Y eso tiene una explicación en los absurdos márgenes de ganancia que dejan, por ejemplo, a las empresas que venden agua embotellada, que por si no lo saben, pueden llegar a ser de millones por ciento de utilidad, aunque no me lo crean, o si no, pregúntenle al señor Peter Brabeck, CEO de la multinacional Nestlé. Este señor Brabeck sale diciendo básicamente que está perfecto que se privatice el agua, que se le considere como un bien común sujeto a comercialización. En este video se explica cómo Nestlé invierte apenas $3,71 por cada millón de litros reempacados y vendidos al público por un valor de $2 millones. Hagan la cuenta. Es en serio. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que se escandalicen. Entonces va de nuevo la pregunta. La eventual crisis por el agua, si la hubiere, ¿será por causa de la sobrepoblación mundial? ¿O será que, aunque el agua disponible es más que suficiente para sostener a la humanidad actual, e incluso a 2 o 3 veces los seres humanos que actualmente habitamos este planeta, ¿no será más bien que se impone un modelo irracional que privilegia el consumo en pro de inflar un mercado sacralizado y artificial que engorda las arcas de unos cuantos a costa del bienestar y futuro de todos los demás y del planeta mismo? Y esta pregunta me sirve como introducción al siguiente y último capítulo de esta disertación. Primero hagamos algunas precisiones. Al referirnos al término contaminación, hablamos de un comportamiento humano negativo que genera un impacto ambiental que afecta de mala manera un medio natural determinado. Asimismo, cuando hablamos de deforestación, no limito el término a la tala de árboles, sino en general a la destrucción de cualquier superficie forestal o selvática generada por el hombre. Lo segundo es hacer una afirmación tajante. Es cierto, los seres humanos estamos volviendo mierda a este planeta. Eso nadie lo pone en duda. Pero sí sería bueno aclarar qué seres humanos y qué dinámicas humanas son los y las principales responsables de esa contaminación y deforestación. Hagamos el análisis sobre datos concretos. Empecemos por el aire que respiramos. De acuerdo con los parámetros de la OMS, 9 de cada 10 personas respira aire contaminado en el mundo. Por supuesto hay variaciones dependiendo de la ubicación geográfica. Por ejemplo, el aire de Ciudad de México está mucho más contaminado que el aire que se respira en la ciudad de Leticia, en el Amazonas colombiano. Pero en general el aire que respiramos en todo el mundo es una porquería. Lo más triste e indignante es que esa contaminación, en muchísimas ocasiones, es consecuencia de una mala y hasta corrupta clase política y sus ambiciones de poder y dinero. Voy a poner un ejemplo. Resulta que cuando se creó Transmilenio, hace como 18 o 20 años, la flota de buses era alimentada por combustible diésel. Para ese entonces, la tecnología existente ofrecía pocas alternativas que pudieran competir con el bajo costo que esto implica. Pues hoy, por desidia e intereses económicos corruptos, no solo no se ha sacado adelante el proyecto de metro, ni siquiera se ha sacado a licitación, luego de 3 años de esta nueva administración. Pero es más, hace apenas unos meses, se adjudicaron millonarios contratos para la compra de la nueva flota de buses biarticulados de Transmilenio con tecnología diésel.
a pesar de las observaciones de los órganos de control y de innumerables expertos que sugerían el reemplazo paulatino de la flota de buses contaminantes de diésel con buses eléctricos de cero contaminación. Entonces, lanzo de nuevo la pregunta: ¿la contaminación resultante de la operación de esos buses escupidores de material particulado, que irremediablemente contaminará más el aire de la ciudad, es responsabilidad de los usuarios que se ven forzados a montarse en esas máquinas matapulmones? ¿O será que la responsabilidad recae más que todo sobre quienes toman las decisiones y ejecutan políticas públicas inconvenientes para con el ambiente y sus ciudadanos, buscando su propio beneficio innegociado? ¿De quién será más la culpa? Por eso pregunté anteriormente, ¿de qué seres humanos estamos hablando? Pues que no somos todos. La gran mayoría de los bogotanos, de los colombianos y en general de los seres humanos apoyamos políticas según las cuales se protege el medio ambiente y la salud de todos nosotros. Pero hay un grupo de miserables que eso no les importa. Otra pregunta: si la población de Bogotá se duplicara en 5 años, por ejemplo, y el sucesor del actual alcalde fuera de su ala política, que Dios no lo quiera, y este siguiera con las mismas corruptelas y aprobase el continuismo de más buses envenenadores del aire, la contaminación resultante en el aire de la ciudad será culpa de esos nuevos 8 millones de ciudadanos o de la sobrepoblación. Y esas verdades y preguntas aplican también para las grandes fábricas e industrias que, si bien quizás deberían existir para satisfacer la demanda de productos de almacenaje, embalaje, transporte y alimentación, etcétera, etcétera, de los seres humanos, ¿por qué permitimos que esas fábricas tiren sus desechos residuales a los ríos y sistemas fluviales, o que en sus grandes chimeneas escupan al ambiente esas bocanadas de humo pestilente y perjudicial? Es que la tecnología para transformar o al menos minimizar el perjuicio de esas sustancias existe hace décadas. Pero estas empresas, con el beneplácito de las autoridades, se hacen de la vista gorda, porque es más barato, porque no prefieren no invertir en eso para no afectar sus márgenes de ganancia. Algo similar ocurre con la industria petrolera y sus devastadores derrames en océanos y ríos, que por desidia y que por ahorrarse unos dólares son negligentes para invertir en controles y la implementación de buenas prácticas para evitarlos. O si no, pregúntenle a la ExxonMobil. Pero incluso vayamos más allá. La industria petrolera ya no debería existir, o si sí, debería ser puramente tangencial. Al menos para la locomoción de autos no debería existir. La tecnología de alimentación eléctrica para los automóviles existe desde el siglo XIX, y en el siglo XX se crearon varias alternativas de motores con nitrógeno e hidrógeno, por ejemplo. Que esos personajes oscuros que dominan el mundo no dejaron prosperar y las sabotearon, llegaron incluso a asesinar física o moralmente a sus inventores. Si hemos trabajado en esas tecnologías durante los últimos 100 o 150 años, ¿cómo serían los automóviles de hoy en día? ¿Seguiríamos con diésel y gasolina? Pero fíjense la jugada: nos trasladan a los usuarios, a los que consumimos, a los que nos movemos en autos para llegar al trabajo o para sobrevivir simplemente, la responsabilidad de la contaminación. Otro ejemplo, ese también con repercusiones mundiales y sinceramente dramático. Se estima que cada año se generan unas 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que la convierte en el tipo de basura que más rápido crece en la actualidad. Resulta que la gran mayoría de esos aparatos se desechan debido a daños intencionalmente prefabricados. Es decir, el fabricante los diseñó con un daño programado para revelarse luego de un determinado número de años u operaciones o procesos funcionales específicos. A eso se le llama obsolescencia programada, y lo hacen con el único fin de que el usuario o comprador deseche su aparato y compre otro. Es así de simple. Ellos logran la recompra, más ventas y ganancias, y que el medio ambiente se joda.
Las impresoras son el mejor ejemplo de ello, pero también ocurre con las bombillas eléctricas, los autos y quizá con la mayoría de los electrodomésticos que hoy en día adquirimos. Y eso se sabe hace más de 3 o 4 décadas o más. ¿Y acaso alguna autoridad ha puesto en cintura a las grandes multinacionales para que dejen de hacer eso? ¿No? Y algo muy grave de todo esto es que muchos de esos electrodomésticos y artefactos de desecho programado, como los computadores e impresoras, por ejemplo, contienen elementos altamente tóxicos como el mercurio, bromo o plomo, por solo hablar de unos pocos. Y esos electrodomésticos obsoletos van a parar por millones de toneladas a África, creo que es a Kenia, a un país africano que ahorita no recuerdo muy bien. Va de nuevo la pregunta: la contaminación resultante de ese consumismo programado, ¿es culpa del consumidor que compra una bombilla para iluminar su casa? ¿O será culpa del grupo de miserables avariciosos que se cranearon esas políticas consumistas? Y más aún, ¿qué ocurre con los órganos de justicia y de control que cuentan dentro de sus funciones vigilar que esas malas prácticas no se presenten, pero que en realidad no hacen un carajo y miran para otro lado? ¿No será que nos han creado un sistema económico, político, social profundamente corrupto, que es el que permite y retroalimenta estas prácticas que benefician a unos pocos a costa de esa gran masa sucia que somos para ellos y a costa del medio ambiente? Veamos el tema de los bosques y la deforestación. Aquí ocurre un tanto de lo mismo expuesto hasta ahora. Voy con ejemplos que conozco en el país Colombia. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad de fauna y es sinceramente privilegiado en recursos hídricos y de selva tropical en el mundo. Pero resulta que a cuentas de hoy, Colombia ha perdido cerca del 70% de estos ecosistemas. El momento más grave de la deforestación sucedió entre 1985 y 2005, cuando se perdieron cerca de 87.500 hectáreas por año, lo que equivale a haber deforestado 11 canchas de fútbol por hora durante una década. Y esa hecatombe ecológica se corresponde de forma directa con pésimas políticas públicas de los gobernantes de turno. Veamos ejemplos. Finalizando la presidencia del señor Andrés Pastrana, se creó un nuevo Código de Minas en el 2001, el cual privatizó la explotación de minerales y promovió la eliminación de barreras fiscales y comerciales para incentivar la inversión extranjera directa, y se marginó la pequeña y mediana minería de capital nacional. Luego, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se autorizaron un total de 7.869 títulos mineros, la gran mayoría para extraer oro, lo que implicó que la superficie de hectáreas con títulos mineros pasó de 1,13 millones a 8,53 millones, es decir, fácilmente 7 u 8 veces más. Gran parte de esas hectáreas estaban ubicadas en páramos y parques naturales, y este boom minero, especialmente en cuanto a lo que atañe a la extracción de oro, ha generado que hoy en día buena parte de los ríos de Colombia estén contaminados con mercurio. Y algunos hablan, pero es que es la minería ilegal. La minería ilegal y la legal contaminan los ríos y generan una deforestación de miles de hectáreas. Colombia sufrió una pérdida dramática en sus bosques tropicales en 2017. Se devastaron más de 400.000 hectáreas, un 46% más que en 2016, y más del doble de su tasa desde 2001. Casi la mitad de esta deforestación tuvo lugar en las regiones de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. Con la desmovilización de las FARC, luego del Tratado de Paz, surgió un vacío de poder que condujo a que las grandes empresas, narcotraficantes cocaleros y algunos colonos ricos pudieran llegar a las zonas otrora controladas por este grupo ilegal y la emprendieran con la deforestación sistemática de todo en pro del emprendimiento de grandes proyectos ganaderos, madereros
cocaleros y agroindustriales. En el Brasil, el fascista Bolsonaro anunció recién posesionado su intención de entregar las selvas de la Amazonía brasilera al apetito de las grandes industrias madereras y a otro tipo de empresarios. Entonces va de nuevo la pregunta: ¿es la sobrepoblación la responsable fundamental de la deforestación del planeta? ¿No será que en vez de entregarles los bosques, selvas y ríos a esas grandes multinacionales y a los grandes latifundistas, deberíamos dejarle la tierra a sus dueños tradicionales, que en esas zonas son fundamentalmente, como dije anteriormente, los pueblos indígenas y pescadores, que si bien tienen algún impacto al asentarse con sus familias allí, este sería mínimo comparado con la devastación que genera el arrasar con cientos de hectáreas para asentar proyectos mega industriales o de ganadería o cocaleros? Creo que el punto ya quedó claro. No obstante, voy a tratar de resumirlo en las siguientes palabras. Aunque sea verdad que somos más de 7.600 millones de personas y que la población actual crece de forma más o menos exponencial, estamos lejos de una verdadera crisis sobrepoblacional. La situación puede ser distinta cuando se trata de la contaminación planetaria y en cuanto a la biodiversidad animal y vegetal, pero difícilmente se puede concluir que la causa radique en que somos muchos Homo sapiens sapiens sobre la Tierra. Las causas, como le he expuesto, tienen más que ver con un sistema creado y recreado para que un grupo muy reducido de miserables, algo así como el 1 o el 2% de la población mundial, hayan logrado sacar provecho de esos recursos e incluso hoy sigan actuando como lobos depredadores a costa del patrimonio natural y recursos de todos los demás, el restante 99% de la humanidad. Entonces, hasta el próximo video y gracias por su tiempo. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.